Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Be Health Life. Hoy estamos de estreno. Iniciamos esta semana virtual llena de mucho contenido de valor para ustedes, nuestros pacientes y sus familiares. Bienvenidos a Vístete de Rojo y Cuida tus Latidos. Hoy nos acompaña aquí en vivo dos doctores dedicados a la salud cardiovascular. Es el doctor Jorge González, él es cardiólogo y él es presidente del Comité Científico de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Buen día, doctor González. Buenos días, Jacqueline, y buenos días, doctor Héctor Martínez, mi amigo, compañero y hermano. Así es, también nos miembro del comité, miembro distinguido del comité científico también. Muy importante. Es la primera vez que el doctor Héctor Martínez se encuentra con nosotros. Él es cardiólogo intervencionista. Buen día, doctor, y bienvenido. Gracias, Jacqueline, por esta oportunidad y gracias a Jorge, que es mi hermano, por supuesto. Nos conocemos de muchos años y estamos colaborando juntos en el comité científico para tratar de que la educación eche hacia adelante en Puerto Rico. Muy importante que tengamos buenos médicos, buenos cardiólogos para cuidar de nuestra población. Iniciamos el programa con un video muy, ¿verdad? Conmovedor, pudiéramos decir, sobre el doctor Raúl García Rinaldi. A él dedicamos nuestra semana virtual, ya que lamentablemente, ¿verdad? La semana pasada ocurrió su deceso y sabemos que ustedes dos tuvieron una relación muy estrecha con el doctor García Rinaldi y me gustaría mucho que ambos compartieran sus experiencias con él. Sí, yo le pediría a Héctor si quiere comenzar, doctor Martínez, porque Héctor tuvo la oportunidad dual de trabajar con él en el comité científico, junto con nosotros, y a la misma vez también la que yo no tuve, que fue poder trabajar con él en el aspecto clínico, o sea, compartiendo pacientes, discutiendo casos, tratando y salvando pacientes. Así que si no tienes inconveniente, Héctor, en claro que sí. tu experiencia. Claro que sí. Y Jorge, gracias por la oportunidad. Raúl es una persona bien especial. Raúl era no solo un cirujano excepcional, sino que una persona excepcional. Nunca sabía decir que no. Yo tuve el privilegio de trabajar con él por 9 años. Yo soy el director del Mayagüez Medical Center de cardiología y tenía que trabajar de mano con él. Nosotros recibíamos pacientes de todo Puerto Rico, solamente lo estaban buscando a él. Y la razón por la cual lo buscaban a él era por su servicio y por su disponibilidad. Y de igual forma con los colegas. Él era bien servicial. Y para mí lo más importante de haber compartido con Raúl era que pudimos establecer unos lazos de amistad y él fue mi maestro porque me enseñó mucho, llevaba muchos años practicando medicina en Puerto Rico y en el comité científico Raúl apoyaba, como ¿verdad, Jorge y yo decimos, traía un poquito de flavor internacional porque Raúl era reconocido a nivel mundial y nos traía speakers de todo el mundo y la gente lo apreciaba tanto a Raúl a nivel mundial que era como si tú caminaras con un rockstar cuando íbamos a los Estados Unidos, así mismo. Y de verdad que fue muy triste su partida. Nosotros en el hospital nos afectó mucho, ha sido muy traumático porque Raúl era la figura central del hospital, fue el que mantuvo el hospital tuvo unos años oscuros y Raúl siempre estuvo ahí para apoyarnos y nunca se dio por vencido. Y no es hasta que entra una nueva administración que entonces pues el hospital pues puede salir hacia adelante y hasta ahora pues hemos sido exitosos en dar mucha ayuda, pero no sin haber sido parte del doctor García Rinaldi de esa trayectoria. Sí, porque él, como sabemos, ¿verdad? Estudió fuera en los Estados Unidos, pero nunca se olvidó de los puertorriqueños ni de su país, sino que comenzó haciendo ese puente que él hacía, Puente de la Esperanza, algo así fue que creo que le llamó, que empezaron pacientes puertorriqueños a ir allá a ser operados. Luego entonces él empezó a venir acá a operar con cirujanos, ¿verdad? Invitados, también conferenciantes invitados, y hasta que logró, ¿verdad? Regresar a Puerto Rico, establecerse primero en San Juan. Y recuerdo yo en mis años, ¿verdad? De reportera con El Vocero, cuando él comenzó en Mayagüez.
y también también en Mayagüez, entonces también llevó su fundación para entonces entrenar y darle la oportunidad a jóvenes, ¿verdad? Que esperanzados en hacer una carrera en medicina, que tuvieran unas experiencias. Claro que sí, claro que sí. Jorge. En el caso mío, pues es bien interesante porque va por la línea que va la del doctor Martínez, la de Héctor. La forma en que el doctor García Rinaldi entra al comité científico es bastante inusual, porque lo que pasa es que él iba a las actividades y entonces yo empecé en el 2004, después hubo un hiato, ¿verdad? De cuatro años que no estuve, después los otros demás hasta completar ahora 14 años en ese lugar. Entonces Raúl se acercaba a donde uno, siempre felicitaba a uno y se ponía a la orden. Entonces uno como que a veces está tímido de alguien así, reclutarlo, y eso me lo enseñó él también. Entonces de buenas a primeras empezó a traerme nombres, y cuando los nombres obviamente eran de más lejos, Sudamérica, Europa especialmente, wow. A veces resultaba bastante caro poderlos traer, y entonces pues había que lidiar con las posibilidades de la sociedad. Entonces pues él decía, si hace falta, también te lo traigo, te consigo los auspicios. O sea, él te traía los conferenciantes, siempre fueron todos de primer nivel, que uno ya los tenía en la mente. Lo que pasa es que a veces tenía que hacer un balance. Le decía, no es problema, lo que necesito es que el comité lo apruebe. Si ustedes dicen que sí, él va a estar aquí. Yo te lo garantizo, aunque no tengan cómo traerlo de donde viene, o si había que hacer un upgrade porque la persona necesitaba viajar más cómodo, como por ejemplo el caso del doctor Revuelta, que es un distinguido cardiólogo, especialmente en estructura, válvulas. Y entonces, pues entonces yo dije, este hombre ya está en el comité, porque si está trabajando más que muchos de nosotros y haciendo más, simple y sencillamente. Colaboradores estrechos. A veces él me llamaba desde Mayagüez a mí a decirme, mira, tengo para este año de nuevo, yo no encontraba cómo llamarte, pero tengo y están, ya los tengo. Es que es cuestión de que me digas si los quieres y darle la fecha. Doctor Spielvogel también. La otra cosa, bueno, algunos de Estados Unidos también. Entonces, la otra cosa, también me enseñó algo bien importante. Por ejemplo, en el caso del doctor Martínez, cuando nosotros lo reclutamos, nos había mencionado el nombre de él inicialmente, porque él es más joven que yo, obviamente, aunque venimos del mismo programa de veteranos. Un attending del hospital de veteranos, el doctor Orlando Rodríguez Vilá. Y entonces yo me entero que Héctor estaba bien ocupado. Y entonces yo digo, wow, ¿tendrán tiempo? Porque había otros clínicos que por estar ocupados, pues no pudieron formar parte del comité. Entonces yo lo iba a reclutar para unas conferencias en el Centroamericano. 2 temas. Y entonces Raúl me dice, ven acá, si tú vas a reclutar a alguien que no está ocupado, probablemente porque no sirve. Las personas que están bien ocupadas son los que tú tienes que reclutar porque son buenos. O sea, esos son, tú consíguete los que están bien ocupados y empieza a llamar hasta que alguno conteste que sí. Y yo dije, bueno, eso quiere decir también que los que están bien ocupados, él tiene experiencia ya de que muchos tienen ganas. Y ahí llegó Héctor y se lució en ese congreso y se ha seguido luciendo con nosotros, porque como yo le digo a él es un intervencionista, pero él es un internista, un cardiólogo general que hace intervenciones, pero no ha perdido el contacto para nada con lo que es la medicina cardiovascular, porque no se supone que la pierdan, no se conviertan en técnicos mecánicos, ¿verdad? Sino que sean clínicos, científicos todo el tiempo, que sepan mucho de prevención y de tratamientos médicos, y entonces a esto se añadiría las intervenciones que se hacen, ¿verdad? Así que lo que Raúl trajo al comité científico y a la medicina cardiovascular en Puerto Rico es tremendo, y sin ningún interés. Su fundación siempre estuvo disponible. De hecho, nos invitó al doctor Carro y a mí para organizar el primer congreso dirigido a especialistas o a médicos que manejan enfermedad cardiovascular. No se ha hecho todavía, pero por lo menos hubo una primera reunión, y yo creo que la fundación, yo estoy seguro que eso va a continuar. Así que nosotros pues podemos, y ya yo tengo en mi mente a alguien bien ocupado que está aquí cerquita con nosotros, para reclutarlo para lo mismo, rapidito. a seguir metiendo el lío a la gente, para que nosotros hagamos esto, porque con grupos así las cosas salen bien fácil, de verdad. Se ven más difíciles de lo que a nosotros nos resulta, y no es porque seamos muy inteligentes ni demás, sino porque es que le hemos puesto empeño, y eso es lo principal de Raúl. La dedicación. Su persona, o sea, fue una persona, como dice Héctor, nunca decía que no, y si tú no le preguntabas, pues entonces venía y él se proponía.
no es fácil conseguir personas así, no solamente en la medicina, en el mundo entero, ¿verdad? Tan serviciales, Dedicación, sin ningún interés. disponibilidad. Y con tanto prestigio y sin ningún tipo de orgullo, ni ego trip, ni nada de esas cosas que entorpecen el que uno de verdad brille en la vida. Así que era un filántropo en todo el sentido de la palabra. Sí, estamos disfrutando su vida todavía. Las personas no mueren, porque cuando él estaba allá en Mayagüez, él no estaba muerto, estaba trabajando y yo lo tenía en mi mente, por eso estaba vivo, ¿no? Pues si ahora él está en el cielo, nosotros somos creyentes, ¿verdad? Está con Dios, para mí está en el mismo sitio donde estaba. Y cuando yo pienso en algo donde pensaría, ¿qué diría Raúl de esto? ¿Qué pensaría él? Así que está vivo. Así es. La presencia física de una persona no tiene que ver nada. Y tienes mucha gente al lado tuyo y no existen realmente. Así que lo pensamos, pues está aquí. Raúl Mantener ese definitivamente, Jacqueline, Raúl definitivamente lo que era un pionero. Así que nosotros lo describimos en el American College of Cardiology cuando lo homenajeamos recientemente. Y en realidad era un maestro, nos habló sobre cirugía cardiovascular, pero siempre recordaba lo que era ser médico, primero que nada, y ayudar al paciente. Y es como dice Jorge, uno no puede perder lo que es ser médico primero, y es como yo le digo a mis estudiantes y a mis residentes, primero somos médicos, y eso es lo que nos distingue. Lo demás viene por añadidura, cada cual tiene su especialidad. Y Raúl fue una persona muy humilde. La gente probablemente no lo sabe, no sé si lo dijeron en el documental, pero Raúl entrenó ¿verdad? Con el padre de la cirugía cardiotorácica, que es el doctor DeBakey, que todos lo estudiamos en la escuela de medicina. Y la disciplina que había en ese programa, él la pudo adoptar para su propia práctica y para fungir los protocolos en Puerto Rico. Y por eso fue que fue tan exitoso. Raúl tuvo 3 etapas, como estuvimos hablando los compañeros en el hospital. Su primera etapa en los Estados Unidos, después cuando estuvo en San Juan, y al final, cuando estuvo con nosotros en Mayagüez por 20 años de esa primera cirugía. Así que para todos los pacientes del área oeste y Puerto Rico, ha sido una gran pérdida para Puerto Rico. Y para mí y para Jorge es una pérdida personal, porque era nuestro amigo, más que todo. Sí, lo sentimos mucho. Pero ese legado, ¿verdad? Y todo lo que compartieron con él, como dice también el doctor González, pues lo mantiene con ustedes y ustedes tienen ese deber de continuar cuidando a los pacientes y a sus pacientes, ustedes, doctor Martínez de Mayagüez, porque los pacientes siguen necesitando y ese sería, yo estoy segura, su gran deseo. Así que gracias por compartir esas experiencias. Bueno, vamos a entrar al segundo tema de hoy, claves para disfrutar de un corazón saludable. Doctor González, esa visita primera del paciente a su consultorio, muchas veces es a tiempo, muchas veces ya el paciente ha sufrido, ¿verdad?, otros daños por la condición por no atenderle a tiempo. ¿Qué nos puede decir de esos primeros seguimientos al paciente? Bueno, si nosotros queremos ser útiles, pues tenemos que ser realistas, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, la evolución y el desarrollo de la salud realmente se ha estancado. Y yo hasta podría decirte que estamos, si miramos 20 años atrás o un poco más, estamos igual o ni siquiera llegamos a ese nivel, porque es que se ha creado un sistema de racionamiento. Si no hablamos de esto, realmente no estamos hablando. No podemos entrar en la circulación y los mediadores de inflamación y las pastillas si no analizamos el sistema que tenemos. Realmente, pues hay un racionamiento de la medicina por el control excesivo económico y de negocios de las casas aseguradoras, a las cuales el dinero de los pacientes se le ha puesto en las manos, especialmente en una población que se está desplazando la demografía a una población mayor que tiene muchos seguros del Medicare. Y un país que realmente es pobre, porque nosotros no somos un país adinerado, rico, y hay muchas personas, inclusive jóvenes, que han perdido sus trabajos y están usando el plan de salud del gobierno, que también está en manos de las aseguradoras, y nuestros gobernantes no están ejerciendo el control que sí pueden establecer. En el otro caso de Medicare es directamente con Centers for Medicare Services. Hay que trabajar con ellos, pero aquí a CES le pertenece al gobierno. El contrato de las aseguradoras es con el gobierno. El gobierno le puede poner unas reglas más adherentes a lo que es la buena práctica de la medicina. Entonces, ahora contesto tu pregunta. Bueno, los pacientes no nos llegan bien consultados a nosotros. A veces simplemente lo que dice en la evaluación es evaluación por cardiólogo. Nosotros en la residencia aprendimos que cuando le consultábamos a un cardiólogo,
especialmente en veteranos. Si alguien escribía eso, ese era un candidato para ser expulsado del programa. Tú le tienes que hacer una consulta dirigida al subespecialista. No solamente porque lo vas a ayudar a trabajar, sino porque estás envuelto en el caso. Y ese caso va a volver a ti con unas recomendaciones. Nosotros recibimos a los pacientes a veces más tarde de lo que deberíamos y hacemos unas intervenciones que parecería para muchos que son a tiempo, pero llevan mucho tiempo ya padeciendo de hipertensión. Estamos viendo un colesterol ahora. Usted tiene que automáticamente que vea un colesterol alto decirle al paciente, tú llevas un montón de tiempo con ese colesterol alto, con todas las implicaciones que esto tiene en términos de su pronóstico. Hipertensión igual. También el seguir las guías que los primarios tienen que traernos los pacientes manejados, pero en el modelo de negocio lo único que hace falta es que ellos reporten las cosas que al paciente se las hizo un subespecialista, se entrega eso entonces a los Estados Unidos y vienen unas asignaciones de dinero. Pero realmente, si eso se traduce en que la calidad de los trabajos está bien hecha, realmente nadie está supervisando eso. Nosotros lo estamos viendo en nuestras clínicas cuando enviamos un paciente de regreso con un manejo de hipertensión y unas recomendaciones extendidas, y cuando regresa a nosotros, viene con los medicamentos en las mismas dosis que se fue hace 6 meses, que lo mandamos nosotros, y nosotros mandamos a que lo subieran, que le añadieran otro medicamento si hacía falta, que añadieran unos medicamentos novedosos para la diabetes, como ellos son los que la están manejando, que consulten con endocrinología, porque esto es multidisciplinario, nutricionista. Supuestamente el plan de salud del gobierno tiene un servicio de nutrición en la ley de la reforma que se creó cuando estaba el doctor Rosselló. Eso no existe. Eso aquí depende de una consulta privada. Así que la contestación es: no llegan los pacientes, no están bien manejados, los clínicos primarios no los conocen y nuestras consultas muchas veces no tienen el efecto que deberían tener, inclusive hasta este desastre. Los pacientes vuelven al primario, le dan una receta, es lo único que hacen, y la receta es la receta que tenía el paciente en el llamado récord electrónico, pero si tú no lo actualizas, eso es basura electrónica. Y el paciente viene entonces con los medicamentos que tú le cambiaste porque no estaban siendo efectivos, o a lo mejor tenían una interacción, por ejemplo, verapamil con simvastatina en dosis de 40, pues entonces tú tienes que hacer un cambio, reducir la dosis, o si necesitas más intensidad de estatina, pues se cambia a otro. Y vienen en lo mismo que estaban antes. Ni siquiera han mirado la nota que tú le enviaste. O sea que realmente, si eso no mejora, la salud cardiovascular de nosotros no va a mejorar. A nosotros nos llegan muchos pacientes que están ya adelantados en la enfermedad. Todavía no han debutado con un evento, pero es menos lo que nosotros podemos hacer si nos llega en ese momento y si cuando lo enviamos de vuelta al que lo va a ver más frecuentemente que nosotros. Y es que tienen que verlo más frecuentemente que nosotros porque nosotros tenemos que abrirnos a pacientes nuevos. Eso es lo que yo estoy haciendo en mi clínica y siempre todos los días tengo pacientes nuevos. A veces casi todos son nuevos porque estoy viendo los míos espaciadamente, pero me da miedo cuando se van por ahí, digo, probablemente no pase nada con él. Así que este es un problema bien grande que tenemos. Racionar la medicina, economizar, no gastar dinero por parte de las aseguradoras, que es lo único que les interesa, y entonces los que son médicos primarios, pues demasiado, aunque quizá no sean la mayoría, pero demasiados de ellos, pues no están prestando atención a lo que es su verdadero trabajo, y nosotros los estamos ayudando como debemos. No podemos asumir el papel de primarios nosotros porque es que el tiempo no nos da. Tenemos que estar al día en muchas cosas, tenemos que saber, tenemos que pensar en cómo vamos a ir escalonando las terapias, seleccionarlo bien. Así que realmente pues está la cosa no está nada bien aquí, hace falta una intervención bien seria, tanto del gobierno, directamente con cómo se administran los fondos de la reforma, que el contrato es con el gobierno, y la movilización que no dependa del colegio médico, de las sociedades como nosotros, que no tenemos poder político aquí ni decisional, y del colegio médico, sino que el gobierno entero vaya vía quizá a través del comisionado residente, el mismo gobernador, a CMS, a detectar que hay un daño. Unintentional harm quizá, o en algunos casos intencional, por parte de tanto control que hay en este país. 85-90% de la gente cambió a los advantages. Así que me envolví más en una cuestión de, ¿cómo se llama?, administrativa, pero es que esa es la realidad. Pues tiene un efecto claro en la salud. Lo otro, pues, sí, tenemos nosotros que bregar, ya lo mencioné, pues tenemos que bregar con todos. La clasificación, por ejemplo, de fallo cardíaco,
en cualquier enfermedad cardiovascular. Nosotros tenemos que decir que alguien está enfermo, por ejemplo, de las coronarias, si reúne factores de riesgo modificables y no modificables, ¿verdad? Como son pues la edad, varones más de 45 años, damas más de 55, que estén fumando, que no hagan ejercicio, obesos, apnea del sueño, pacientes diabéticos, hipertensos, problemas con los lípidos. Ese paciente ya va en camino o ya tiene enfermedad vascular. Es cuestión de tiempo para que entonces debute con un evento que ya lo pasaría a una segunda etapa. Así que lo tenemos que visualizar de esa manera y la fase más importante es la prevención. Necesitamos identificar los problemas, cambiar los estilos de vida, ejercicio, consejo nutricional, utilizar los medicamentos que han demostrado mejores outcomes o disminución en eventos cardiovasculares y poderlos utilizar libremente y que nos ayude, que haya un sistema integrado entre subespecialistas y médicos primarios, sean internistas, generalistas, médicos de familia. El sistema tiene que cambiar, si no todos los conocimientos que nosotros llevamos en la sociedad, en el American College, del cual el doctor es el gobernador actual, American College of Cardiology, pues se van a quedar en las mentes de algunos eruditos, notas que nosotros escribimos, y realmente no va a estar pasando lo que la intención que nosotros tenemos, es que las cosas se hagan. Y es un contraste, ¿verdad? Que haya tantos adelantos científicos, terapias noveles, sin embargo, entonces los pacientes pues no puedan tener acceso a ellas para mantener esa y mejorar esa salud. Doctor Martínez, cuando el paciente llega a donde usted es porque ya necesita una intervención, ¿verdad? Vemos previamente, como el doctor González dice, que muchas veces, ¿verdad? No hay acceso a esos tratamientos. A veces, pues, llegan, por ejemplo, desconocen que tienen la condición y ocurre el evento. ¿De qué edades estamos hablando y qué condiciones mayormente? Gracias por la pregunta, Jacqueline. Primero que nada, me quiero hacer eco de las palabras de Jorge. El sistema de salud de Puerto Rico tiene que cambiar. Lamentablemente se confunde la empatía de algunos médicos primarios con responsabilidad médica, y eso no necesariamente es así. Una cosa no va con la otra. Se ha puesto el médico a decidir entre sus finanzas y la salud del paciente, y eso tiene que cambiar. No hay partes que son culpables aquí, sino que tenemos que volver a reformar el sistema, y estoy completamente de acuerdo con el doctor Jorge González. Ya cuando los pacientes llegan a mí, Jacqueline, ya es como digo yo soy la última línea de defensa. Si ustedes han visto películas de ciencia ficción, ¿verdad? Cuando los humanos estamos peleando contra los aliens, y ¿verdad? Se activa una línea de defensa, pues ese soy yo. Y lamentablemente es como yo le digo a mis pacientes, yo no quiero que la gente vea mi cara, yo no quiero que la gente me conozca, porque yo soy la última línea de defensa. El problema que tenemos en Puerto Rico es la falta de educación. La gente no sabe dónde dirigirse, la gente no sabe dónde están estos servicios de salud, y a veces estos servicios de salud son cambiantes. Nosotros en el área oeste somos el único hospital que proveemos el servicio de revascularización mecánica, que es lo que yo me dedico, que es un procedimiento que se le conoce por ahí, ¿verdad? Como una angioplastía, o se le conoce como a las personas que le han puesto mallas o mallitas en el corazón. Y básicamente lo que yo me dedico es a frenar el infarto a través de un procedimiento que yo hago a través del brazo, con unos dispositivos especializados para destapar esa arteria del corazón que está parcialmente o totalmente tapada en caso de una emergencia. Nosotros tenemos unos protocolos muy avanzados en el hospital y tenemos un personal dedicado para poder bregar con esta situación. Pero como Jorge probablemente ya ha dicho, hemos tenido casos donde el paciente se dirige a hospitales donde no tiene estos servicios, y entonces se atrasa el que nosotros podamos revascularizar y hacer el procedimiento en el paciente, porque tenemos, en la medicina norteamericana siempre se habla de time is muscle, de que necesitamos que el paciente llegue lo más rápido posible al hospital para nosotros poder tener esa intervención y poderle dar los medicamentos que necesita. En Puerto Rico son pocos los hospitales que ofrecen estos servicios, pero efectivamente todos los hospitales que ofrecen este servicio tienen unos expertos igual que yo, que proveen el servicio para todo Puerto Rico, y es importante que la gente sepa dónde es que están, y es la misión del doctor González y mía, educar a la población y educar a nuestros compañeros sobre los servicios que ofrecemos. Y por esa parte, ¿verdad? Y quiero acabar con que lo más importante es que el paciente llegue lo más rápido posible a la sala de emergencia,
que si tiene alguna duda de que si tiene o no tiene un problema del corazón, tiene unos síntomas que son raros, no puede respirar, dolor en el pecho, dolor en la quijada, dolor en el brazo, no puede hablar bien, tiene que ir a una sala de emergencia para ser evaluado. Reconozca los sistemas que tiene a su alrededor y los hospitales que tiene a su alrededor. Y nosotros mismos tenemos que seguir dando más educación sobre lo que nosotros tenemos. Yo siempre estoy diciendo a la administración, tenemos que poner más anuncios, tenemos que poner más anuncios en términos tradicionales. Nuestros pacientes lo que escuchan es AM, nuestros pacientes lo que ven es televisión, mientras que nuestros jóvenes, mi hija, ¿verdad? Lo único que ve es internet y los medios sociales, y eso está fantástico porque esa es la era del presente y del futuro, pero tenemos que pensar, como dijo el doctor Jorge González, nosotros somos un país muy pobre, muy pobre. Yo tengo pacientes que lamentablemente regresan al hospital porque no tienen forma de llegar a la farmacia, no tienen forma de que alguien los lleve al hospital, no tienen forma de que alguien le dé sus medicamentos. Por lo tanto, tenemos la misión de nosotros, es encontrar la forma, y esto es algo que yo hablo con mis estudiantes. Ya yo, en realidad, yo he entrado a otra fase de mi carrera donde yo lo que quiero es dedicarme a ver cómo puedo mejorar la salud de mi país. Ya la parte de lo que yo hago, pues sí, todos los años trato de aprender e innovar un poco más para poder ayudar más a la gente, pero en realidad, ¿de qué me sirve poner una malla, un stent, revascularizar al paciente si el paciente estuvo 2 días en su casa con dolor de pecho, se pasó la mano, se fue a bañar, le preguntó al vecino? Todos esos son los problemas que nos aquejan en Puerto Rico. Eso quería, ¿verdad? hacer, ¿verdad? Mencionar más bien que es importante también que los que tienen familiares y vecinos cerca, que sepan ellos a qué hospital deben estas personas ser dirigidas, porque a lo mejor la persona está ya, no sé si inconsciente o no puede, ¿verdad?, expresarse bien, pero si el hijo, el vecino, aquel que lo puede ayudar, saber cuáles son los hospitales a los que debe acudir, pues es importante que esa comunicación y esa información se comparta a tiempo. No esperar a que llegue el evento, que entonces los nervios reinan, la incertidumbre, el caos, y la vida está pues a veces en un hilo. Definitivamente. Muchos pioneros trataron de establecer un sistema de intercomunicación de las ambulancias para transferir a esos pacientes directo al hospital. Ese esfuerzo fue dirigido por el doctor Orlando Rodríguez Vilá y el doctor José Escaví. Lamentablemente ese esfuerzo ha sido disminuido desde que hemos tenido los embates de los huracanes y por esta pandemia, pero entendemos que en algún futuro ese esfuerzo debería volver a retomarse. Sí, claro. debe retomarse. Les Claro quería que sí. preguntar a ambos, ¿cómo la pandemia ha impactado? Por ejemplo, a usted, doctor Martínez, ¿le ha llegado más pacientes, verdad, ya que ya están teniendo el evento? Y a usted, doctor, ¿cómo las consultas, cómo se han afectado? Si usted estuvo por telemedicina o está recibiendo a los pacientes en la oficina. Jorge. En el caso mío, yo estuve primero como casi 2 meses que no estaba trabajando para ver de verdad qué era lo que iba a hacer y bregarlo con la situación de nosotros en la familia. Tenía a mi tía que estaba pues ya en sus últimos días también, estaba hospitalizada, así que falleció más o menos, a fines de marzo. Y aquí se declaró lo de pandemia y la ley esta que tenía las restricciones y el lockdown más o menos para esa fecha. Y entonces empecé telemedicina, pero realmente no, yo creo que si yo hice 185 contactos, fueron muchos, fue bien poco, y decidí que tenía que ser presencial con todas las precauciones. Yo pues agrupé, tengo más o menos como 25, 26 asientos allí en la oficina, pues los moví todos contra la pared y tengo 2 nada más. Uno, para que los pacientes que vienen a hacerse estudios no invasivos que se hacen en la oficina, ¿verdad? Arteriales, de las piernas, venas, ecocardiograma y demás. Pues un paciente se va sentando ahí, vienen cada media hora, cada 40 minutos, se entran, se hacen los estudios y se van, para que no se aglomere la gente. Y los que vienen a verse conmigo, que a veces son estos mismos pacientes que vienen a una segunda visita, y entonces se ven, pero salen mucho más rápido y con todas las precauciones, porque nosotros realmente, si vamos a ser buenos consultores cardiovasculares y queremos dar buenas recomendaciones, tenemos que tener al paciente con nosotros. O sea, la medicina, pues, desde que nosotros la aprendimos, esto envuelve un historial, un examen físico y luego entonces las pruebas más especializadas. Y la gente pensará que la evaluación de la física no importa. Nosotros tenemos hallazgos en el examen físico que son los que nos guían para que nosotros decidamos qué es lo que el paciente necesita o no.
Y pues de ahí sale una buena recomendación de un cardiólogo que queremos nosotros, que los pacientes se empoderen, ¿verdad? Y los mismos familiares de los pacientes y los primarios, no es por criticarlo, pero ayúdennos a trabajar. Nosotros le enviamos las recomendaciones, vamos a hacerlas. Pero sí, la pandemia ha modificado esto, ha enlentecido un poco la manera de hacer la práctica, pero a mí me ha enseñado algo también, me ha hecho, como veo menos, pues entonces me voy a dedicar más a ver los pacientes nuevos que a veces cuando llaman a otras clínicas le dicen que la próxima cita es en mayo, en junio, pues yo los veo bien rápido, porque estoy espaciando los míos, pero repito, con la preocupación de que te vas por allá, yo espero que lo que yo estoy pidiendo que se haga, pues se haga, y si tienes dudas me llama, que los refieras a los diferentes subespecialistas. Usa mi nota como excusa, que el plan médico me ataque a mí. Yo sé que yo lo que estoy haciendo está basado en evidencia, ¿entiendes? Claro. O sea que uno pues, pero es que eso no es lo que realmente está sucediendo de parte de las aseguradoras, y entonces no estamos cerrando filas con los primarios. Necesitamos, como dice Héctor, seamos médicos primero, pero la pandemia pues ha tenido sus cosas negativas, pero después se han vuelto positivas. Yo estoy viendo muchos más pacientes nuevos, porque he modificado la cantidad de pacientes y entonces son menos, pero pues tengo que delegar por obligación en los primarios, tratar de hacer lo posible porque me ayuden a trabajar. Y estoy viendo muchos pacientes nuevos que a veces se quedan por ahí un montón de tiempo y cuando tú los evalúas, aparecen con una arritmia que se llama fibrilación auricular y ellos hace tiempo que están sintiendo cositas raras en el pecho, pero nadie le está haciendo caso, nadie ni siquiera le ha cogido el pulso. Y de momento detectamos algo que pudiera redundar en un derrame cerebral, como se le dice por ahí. Y desde cuándo este paciente es posible que haya tenido esto. Y hacer intervenciones más tempranas en este aspecto, con un referido a un electrofisiólogo, por ejemplo. Si llega el paciente a nosotros rápido, entre comillas, pues mientras más temprano detectemos esta arritmia, probablemente intervenciones por electrofisiología, ponerlo en ritmo normal, quizás hacerle ablaciones, que eso es otro procedimiento, ¿verdad? Se hace por los electrofisiólogos, quemar unos focos donde salen unos estímulos para la fibrilación, evitar que esas cavidades se vayan deteriorando y se vayan remodelando, y entonces pues el riesgo de stroke es probable, puede ser. Hay estudios clínicos que han demostrado o van en la dirección de demostrar que es una intervención más temprana. Así que ver pacientes nuevos, abrirse a pacientes nuevos, los subespecialistas cardiovasculares, yo creo que es un aprendizaje de esta pandemia, pero si no tenemos ayuda de los médicos que más ven a los pacientes, nothing's gonna happen. Y de los que controlan esos referidos también, que son ellos, ¿verdad? Doctor Martínez, ¿está usted de acuerdo con algo de lo que yo dije? Completamente, Jorge. De verdad que a veces nos da pena y con muchos compañeros como Jorge nos sentamos a hablar y lo que salen son frustraciones de nuestra boca, y nosotros sabemos lo que el pueblo necesita. Un efecto de la pandemia ha sido el efecto colateral, ¿verdad? Que casi no mucha gente habla sobre esto, como nuestros viejitos, nuestros familiares no los vemos, se deprimen. Y yo siempre le he dicho a mis estudiantes que el efecto de la pandemia, cuando se acabe todo esto y estemos estudiando, va a ser mayor el efecto colateral que tuvimos y el daño que se hicieron las personas y los pacientes por tristeza no atenderse a sus condiciones a tiempo, que por el mismo virus. Y una de las cosas que se ha documentado claramente en el estado de California es que ellos vieron al principio de la pandemia una disminución de infartos, que aproximadamente 20-30% de lo que tenían en el pasado. Aquí nosotros en Puerto Rico, yo te puedo decir que al principio de la pandemia yo tuve una merma como de 50%. Y lo que pasaba era que los pacientes tenían los infartos en sus casas. Entonces, cuando llegaban al hospital, ya tenían los efectos secundarios del infarto, que era básicamente problemas de corazón débil, problemas de válvula, y lamentablemente el tratamiento que podemos ofrecer en ese momento es casi ninguno, porque en realidad ya cuando hay un daño muy grande en el músculo del corazón, no podemos volver a que ese corazón vuelva a echar hacia adelante, y eso es tiempo y músculo perdido. Por eso me hago eco de las palabras de Jorge, porque lo que hemos visto en el hospital es exactamente lo mismo que hemos visto en nuestras clínicas. Yo tengo muchos pacientes que me llaman, que he llamado a otros médicos y me ven en 6 meses, en 1 año. Lamentablemente, yo no me le echo la culpa a mis compañeros y a mis colegas. El problema es que no somos suficientes. ¿Y por qué no somos suficientes? Pues porque Puerto Rico no nos da las herramientas para quedarnos aquí.
¿Qué importa que nos den leyes para aumentar, que nosotros tengamos más dinero? Who cares? Podemos irnos a los estados y podemos ganarnos más dinero. No se trata de eso. Se trata que yo necesito las herramientas para poder atraer a más médicos jóvenes que quieran venir a trabajar aquí. Pero si tratamos a los hospitales, si tratamos a nuestras clínicas como unas fincas y nosotros los mismos colegas no nos ayudamos unos a los otros, pues eso nunca va a mejorar. Así que desde el punto de vista de lo que hemos visto en el hospital, en términos de infarto, ha sido que los pacientes llegan muy tarde, han desarrollado problemas secundarios a los infartos, corazones débiles, se nos hace mucho más difícil y más limitado el tratamiento de estos pacientes. Sí, eso le iba a decir que entonces eso incide en la calidad de vida, porque el derrame cerebral, por ejemplo, que la persona quede encamada, pues lleva entonces otra serie de complicaciones, las úlceras, pues la persona cuidadora que ustedes saben que también se enferma, porque entonces tampoco puede ir a sus citas, se deprime, que es un efecto en cadena y realmente es bien lamentable. Sí mismo. La realidad es que no queremos lucir como profetas del apocalipsis, ni mucho menos, pero a veces oímos muchos de nuestros compañeros que aparecen en la televisión y hablan realmente sobre temas de los cuales ellos no están preparados. Y segundo, también con una visión muy optimista y por eso pues, puede parecer cacofónico esto que nosotros estamos haciendo, pero lo que nosotros estamos diciendo es la realidad de Puerto Rico. Todo lo demás que se escuche como que está funcionando bien, realmente cuando algo no tiene nada de corrección se le llama disparate, ¿verdad? Cuando algo tiene algo de corrección, entonces pues es algo modificable, está cometiendo algún error. Son disparates el que el tema principal de todas las personas que tienen la oportunidad de expresarse en salud no empiecen diciendo las cosas que nosotros estamos explicando aquí no siempre se pueden realizar. Las cosas que nosotros estamos diciendo que se deben hacer no siempre se pueden hacer. ¿Por qué yo sé que se pueden hacer y no se hacen? Esa es la pregunta, y la pregunta es racionamiento. La gente se cuestiona el racionamiento de las vacunas. En muchas publicaciones cardiovasculares se ha aprovechado esa coyuntura, ¿verdad? Para decir, es que el racionamiento en la medicina hace tiempo que está. Lo que pasa es que muchas veces por inacción, ¿verdad? Inercia, pues los clínicos no lo señalan, pero hace mucho tiempo que aquí se está haciendo racionamiento, por ejemplo, para el manejo de los pacientes con fallo cardíaco. En los últimos 10 años han salido por lo menos 5 medicamentos, no 5 clases, pero 5 medicamentos en los últimos 10 años, nuevos, que salvo uno, los demás 4 tienen por lo menos un efecto moderado en mortalidad y bien importante en morbilidad, o sea, mejorar los síntomas de los pacientes, que no empeoren. Pues estos medicamentos obviamente van a ser costosos, pero nosotros tenemos que visualizar que si nosotros disminuimos las hospitalizaciones, el farmacoeconomista no puede ser tan obtuso y los clínicos tan inertes en no por lo menos entrar por ese lado y decirle, lo que tú te economizas en 5 años en estos medicamentos lo vas a perder cuando tengas las admisiones más temprano de lo que deberían ser, o quizás ni siquiera las van a tener. Pero esto tiene que hacerse de manera correcta y timely, o sea, en tiempo. Si nosotros logramos hacer las cosas y que las aprobaciones de estos medicamentos no dependan de un montón de autorizaciones y demás, que cada año algo que los estudios clínicos dicen que jamás se deben descontinuar porque ya se ha intentado, por ejemplo, en fallo, un estudio que se llama el TREND, pues entonces no se pueden descontinuar. Usted en su formulario tiene que saber que esa medicina solamente se descontinúa si el clínico la descontinúa. Usted no tiene que tener una regla que atente contra la salud de ese paciente y contra su vida, sabiendo que hay un estudio clínico que dice que eso que usted puso en su reglamento, en su plan, a sus primarios, le dice, y al mismo cardiólogo, tú tienes que renovarle esto anualmente al paciente. Si tú no estás en la oficina, si no te consiguen, si estás de vacaciones, el paciente está 1 o 2 meses sin el medicamento, porque aquí la gente no tiene dinero. Oiga, eso es criminal. No, hay dos cosas. No hay duda que es criminal. No hay forma esa es la forma suave de decirle. Hay 2 términos bien importantes que son ética, ¿verdad? Y vocación. Doctor González, por aquí le envían saludos, Rosa Reina. Pregunto, después de una ablación, ¿tiene que continuar medicamentos de por vida en adición a los anticoagulantes? Tremenda pregunta. Esa es una excelente pregunta.
Nosotros, si ella se refiere, estamos hablando de ablación, porque ablación es un procedimiento, ¿verdad?, que se hace para diferentes tipos de arritmia, por ejemplo, ¿verdad? Pero si estamos hablando de fibrilación auricular, pues nosotros tomamos al paciente, primero que nada estimamos cuál es su riesgo de tener un stroke, decidimos si es un candidato para anticoagular sí o no, pues imagino que la pregunta que hace es pues porque sí lo es, tiene un riesgo alto de stroke y un riesgo que balancea muy bien con el riesgo de sangrado o no tiene sangrado activo. Pues ese paciente sí tiene que ser anticoagulado de por vida, anticoagulado, porque pues pensamos que la fibrilación auricular pues se puede catalogar como un epifenómeno, es decir, que marca a un paciente como que es cardiovasculopático, que tiene alto riesgo de stroke, pero necesariamente no todos los strokes van a salir de la auriculilla izquierda, no todo necesariamente se tiene que deber a lo que sucede cuando él está en ritmo de fibrilación, así que si lo cardiovertimos, si hacemos ablación para disminuir los prematuros, quemamos alrededor de las pulmonares, vamos a disminuir la probabilidad de que haya una carga de fibrilación importante, pues eso es importante para disminuir los strokes. Hay un estudio reciente ahora, el EAST AFib 4, que va por ese camino, pero hay que seguir anticoagulando de por vida. Ahora, ella preguntó, además de los anticoagulantes, se añaden antiarrítmicos, pero no necesariamente. Es una decisión que tiene que individualizar el electrofisiólogo al darle seguimiento al paciente. Los antiarrítmicos tienen sus riesgos y sus beneficios. Usualmente se incluyen para, añadido a la ablación, disminuir el riesgo de que vuelvan a fibrilar, porque eso no quiere decir que jamás van a volver, eso no es una garantía 100%, pero en otros casos, en el balance de riesgos y beneficios, los antiarrítmicos se pudieran eliminar, y entonces la anticoagulación sí que no se debe quitar, porque el riesgo de stroke no vuelve a cero. Los pacientes que tienen un score, por ejemplo, se llama CHA-2, CHA2, DS2, VASC, esos pacientes pues tienen ese riesgo, y aunque se hayan hecho intervenciones para disminuir esta arritmia porque tenían muchos síntomas, y también ahora se ha visto en este nuevo estudio que pudiera ser mejor mantenerlos en ritmo sinusal y anticoagularlo, que es el ritmo normal, que dejarlo fibrilando y anticoagularlo. Antes se pensaba que no por resultados de otros estudios, pero ahora si esto se hace más temprano, podríamos nosotros hasta tener un riesgo menor, pero no se excluye la anticoagulación. Es así, la tenemos que usar para siempre, así que si ella tiene duda, debe discutir su caso particular con el electrofisiólogo que le hizo esta ablación y decirle por cuánto tiempo debe continuar con el antiarrítmico y hacerle estudios de monitoreo. Hay ahora métodos para detectar ritmos irregularmente irregulares que se adaptan a los celulares o en los relojes, los Apple Watch y otros relojes que son inteligentes, para ver si hay recurrencia, y eso hay que ponerlo. Cada paciente es individual, riesgos y beneficios. Pero anticoagulación, si no hay contraindicación, tenemos que estar anticoagulados. Doctor Martínez, de por ¿quiere vida. añadir algo más? Okay. Sí, me hago eco de las palabras, de por vida. Tiene que ser esa anticoagulación. Y tenemos que ser bien responsables específicamente de los factores de riesgo que tenga el paciente. El tratamiento de la ablación es un tratamiento solamente para evitar síntomas del paciente. No le quita el riesgo de que el paciente vaya a desarrollar en un futuro un evento de apoplejía, un derrame cerebral, o que tenga subsiguientemente arritmia. Así que, doctor Jorge González, más experto que yo en eso. Dos expertos, y de verdad que estoy encantada de hablar con ustedes. Estas conversaciones tienen que continuar porque sé que hay tela que cortar, pero por hoy pues ya estamos ¿verdad? Despidiéndonos, sumamente agradecidos estamos en BeHealth de abrir esta semana con ustedes. También estuvimos un poco antes a una nutricionista y dietista que también abundó mucho, ¿verdad? Para la salud y la prevención de los pacientes con condiciones cardiovasculares. Pero antes de irme, doctor Martínez, una pregunta rapidito. Si la persona tiene sospecha de que está comenzando a infartar o algún, ¿verdad? Un evento, ¿se le recomienda quizá consumir en ese momento aspirina o alguno de los medicamentos que tenga en su casa? ¿O es mejor ir directo al hospital? Primero que nada, lo importante, ¿verdad? El creernos que somos médicos o que el vecino es un médico experto es peligroso. Por eso siempre escucho personas que me dicen, es que el vecino me dio una aspirina. Bueno, tú no sabes si eres alérgico a la aspirina. Por lo tanto, todo paciente que no esté recetado algún tipo de medicamento como la aspirina, pues debe tener precaución.
Claro, si en ese momento estamos bastante convencidos que parece ser un problema del corazón, pues no hay nada de malo con empezar una aspirina después que no haya ninguna contraindicación. Pero lo más importante es poder ir a la sala de emergencia más cercana si es que el paciente está teniendo un problema muy serio y hay que estabilizar ya sea su presión o su vía aérea, pero lo más importante es identificar ese hospital que tiene las herramientas necesarias para poder ayudar al paciente. Y entonces en la sala de emergencia todos tienen los protocolos necesarios para dar aspirina o otros medicamentos mucho más potentes que hoy día tenemos en Puerto Rico disponibles, ya sea una terapia de medicamentos o sea una terapia mecánica, que es lo que yo me dedico a hacer ese procedimiento de rescate. Bueno, pues muchas gracias. Disfruten su sábado, su fin de semana. A los amigos, pues los invitamos, ¿verdad?, que continúen toda esta semana. El doctor González puede estar con nosotros en una de las cápsulas en la semana. Así que traemos muchísimos temas relacionados a la salud cardiovascular. Será hasta la próxima. Un abrazo, hermano. Un abrazo, Ole. Gracias, Jacqueline. Gracias, Jacqueline. Gracias a ustedes también. Gracias. Pasen un buen día, buen fin de semana. Igualmente. Hasta el jueves, Héctor. Hasta luego, Ole. Bye. Puerto Rico llegó Vigel, la guía más completa para el cuidado de tu salud. Ingresa a vigelpr.com y encuentra las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Además, somos el único medio en Puerto Rico con un menú de accesibilidad que te permite ajustar nuestro